Las entrevistas y efectivamente vamos a retomar el tema económico a propósito de la reforma presupuestaria que se presentará en las próximas semanas en la Asamblea Nacional y paralelamente también este proyecto de reforma tributaria que lo analizará la Asamblea, según se ha dicho, llegará a más tardar la segunda quincena de este mes de septiembre, pero de lo que se conoce de las fuentes oficiales de finanzas no habría incremento de impuestos, sino una redistribución de los tributos. Entre ellos, por ejemplo, podría revisarse también la base imponible de los gastos personales que declaramos todos los inicios de año. ¿Cuál podría ser esa fórmula que está planteando el gobierno? Se lo preguntamos a nuestro invitado de la noche, el economista Alberto Acosta Burneo. Economista, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Sí, aquí el gran desafío es, por un lado, tenemos un ajuste fiscal que no termina, ya llevamos 5 años de ajuste fiscal, y el desafío es poner en orden las cuentas fiscales. Hay distintas maneras de hacerlo. El incremento de recaudaciones es una de ellas, pero lo importante es también no olvidar el poner en orden el gasto. Por el lado de los ingresos, yo creo que hay límites a lo que se puede hacer. Eliminar deducciones o reducir deducciones, exenciones, permite recaudar algo más, pero la brecha fiscal es tan grande. Estamos hablando que para este año el déficit alcanza 4.800 millones de dólares. Y poner en orden las cuentas fiscales va a requerir mucho más que pasarle la cuenta a los ciudadanos vía mayor cobro de impuestos. Requiere un trabajo fundamental por el lado de priorización de gasto público. Priorizar en lo importante: salud, educación, seguridad, y dejar de gastar en aquello que no agrega valor al ciudadano. La famosa cuenta que tiene el Ministerio de Gobierno para lo que se destina a financiamiento de derivados, es decir, la compra de combustibles una vez que nosotros ya vendemos el crudo, era más o menos de 4.000 millones, pero con esta disminución de este subsidio a los combustibles tras la banda de precios que tenemos actualmente, ¿podría llegar al 2022 a cuánto? Bueno, vemos que todavía en este año el subsidio a los combustibles va a ser muy importante. Estamos hablando de un subsidio de 1.900 millones de dólares para este año. Y el próximo año podríamos llegar a un valor similar. Lo que sucede es que los precios de los combustibles han subido de manera significativa y tenemos también otros productos que están subsidiados y que no tienen banda de precios. Uno de ellos es el gas. Es el subsidio más grande en este momento a los combustibles, es al gas, o más de 800 millones de dólares. El país tiene que comenzar a discutir de manera seria, aunque el presidente ha dicho que eso no lo topará en su presidencia, pero eso no quita que ese es un tema que tenemos que discutir los ecuatorianos. Queremos seguir subsidiando a quien más dinero tiene, a quien puede consumir más, al que quiere calentar su piscina con gas, o queremos buscar mecanismos para focalizar el subsidio. Por ejemplo, una transferencia de efectivo a quien recibe el bono de desarrollo humano para que pueda comprar el gas sin tener ninguna afectación en su economía. Esos son los temas de fondo que hay que seguir discutiendo, porque lamentablemente en el país todavía, a pesar del esquema de fijación de precios que ha introducido cierta flexibilidad por el lado del diésel y de las gasolinas, pero todavía destinamos un monto demasiado grande a subsidiar combustibles. Y hay que estar muy claros. Si destinamos dinero a subsidiar combustibles, tenemos que preguntarnos qué estamos dejando de hacer. Lo que estamos dejando de hacer es de invertir, por ejemplo, en educación de nuestros hijos, en salud. Esos son los temas de fondo. ¿Qué es más importante? ¿Alimentar a un vehículo o mejorar la salud o la educación de nuestros hijos? ¿Qué les va a cambiar la vida? ¿Qué les va a dar mejores herramientas para el futuro? Definitivamente tenemos que ir migrando hacia exigir una salud de calidad, una educación de calidad, y que más recursos se usen a eso y que dejen de usarse en subsidios que no son focalizados en quienes más necesitan, en quienes son más vulnerables. Sobre los ingresos que podría prever el Ejecutivo para el próximo año, pero que podrían comenzar a finales de este trimestre, si es que efectivamente la Asamblea aprueba en los términos que el Ejecutivo enviará el proyecto de reforma tributaria, podríamos hablar de un incremento. Sin embargo, el presidente ha dicho que no va a haber nuevos impuestos, pero también ha dicho que va a pedir un esfuerzo a los grandes contribuyentes. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Ese es el gran desafío. Por un lado, se envía una proforma que tiene una programación cuatrienal que dice que se van a incrementar las recaudaciones en 2.000 millones del próximo año.
Después nos dijeron, no, esa proforma fue hecha en base a los conceptos de Moreno, no es una proforma del gobierno nuevo, aunque la hizo el gobierno nuevo. Entonces, aquí el gran desafío es cómo se va a poner en orden las cuentas fiscales. Yo creo que es una declaración importante que el presidente Lasso ha dicho que va a reducir el gasto en alrededor de 2.400 millones de dólares. Esperemos que sea así y esto se vea reflejado en la proforma que se enviará en las próximas semanas a la Asamblea, en la nueva proforma que es para el próximo año. Pero el desafío viene por el lado de que ya no hay cabida para seguir elevando recaudaciones y seguir pasando las cuentas fiscales a los ciudadanos. Solamente reduciendo exenciones no se puede incrementar las recaudaciones en 2.000 millones de dólares. Para incrementar las recaudaciones en 2.000 millones de dólares hay que crear nuevos impuestos. Y el presidente Lasso ha sido claro en decirnos no voy a subir las tasas de los impuestos. Eso significa que necesariamente la estrategia que van a adoptar viene por el lado de mayor esfuerzo por la reducción de gasto, priorizar el gasto público. Ojalá sea así, porque hay que estar muy claros. El origen de la crisis fiscal es exceso de gasto. La corrección viene por el lado de reducir ese excesivo gasto público que no le da un servicio al ciudadano. Economista, pero el gasto también tiene que ver con las, digamos, los gobiernos autónomos descentralizados o las instituciones y organismos desconcentrados, no del gobierno central, donde, si no me equivoco, por ejemplo, para los GATS el gobierno destina anualmente más o menos 3.000 millones de dólares. Por allí también habría una corresponsabilidad, pero no le veo por ahí una buena señal de reducción del gasto. Definitivamente la reducción de gasto tiene que venir por el lado de todo el Estado, pero no tiene que ser de una manera general. Eso es lo que no se puede aplicar, son reglas de decir todo reduzca en 15%. Eso genera nuevas ineficiencias. Lo que hay que hacer, la revisión en el gasto, tiene que venir por el lado de qué instituciones y qué procesos sí le dan un servicio al ciudadano. Si es que le da un servicio al ciudadano, debe mantenerse, debe optimizarse ese proceso, tal vez debe mejorarse, tecnificarse, digitalizarse, que es lo más importante en el siglo actual, pero hay otros procesos y otras actividades que no le dan un valor agregado al ciudadano. Eso tiene que ser revisado, eliminado. Ese es el desafío. Aquí no hay reglas generales que se puedan aplicar a todos por igual. Aquí hay que revisar uno a uno cada uno de los procesos a nivel de los GATS, a nivel del gobierno central, a nivel de los institutos independientes que existen en el Estado, para que todos al final del día terminen enfocándose en servir al ciudadano, que es el desafío del Estado. Un Estado al servicio del ciudadano, y los gastos que deben justificarse son aquellos que sí le dan un servicio al ciudadano. El resto tiene que ser reducido o eliminado. ¿Usted le ve factible, por ejemplo, una reducción en el gobierno central, por ejemplo, de algunas instituciones o empresas públicas que considere que son más un gasto que un ingreso, más allá de las que ya hemos visto que se hicieron el año pasado en el gobierno anterior? No solo que es factible, es necesario, porque tenemos que entender que cuando el Estado decide, incluso con instituciones rentables, por ejemplo, el Estado decidió ser banquero, decide ser banquero con Banco Pacífico. ¿Qué decidió el Estado con eso? Decidió que ese monto, esa cantidad de dinero, supongamos que vale 700 millones de dólares. El Estado decidió no invertir 700 millones de dólares en salud, no invertir 700 millones de dólares en educación. La decisión fue, quiero ser banquero. ¿Es esa la decisión correcta? Yo creo que teniendo claras las prioridades y entendiendo que la prioridad del Estado es servir al ciudadano, especialmente al más pobre, es una decisión equivocada, porque significa que no va a contar con esos recursos el día de hoy para cambiar, por ejemplo, la calidad de la educación, que es lo que cambiará la calidad de vida de la generación que está en este momento estudiando. Entonces, es un tema de priorización y tener claras las prioridades del Estado. El Estado tiene que seguir enfocándose en lo que realmente le cambia la vida al ciudadano, una salud pública de calidad, y insisto en el tema de calidad, que no es lo que tenemos, una educación pública de calidad, seguridad al ciudadano. Esos son los temas de fondo. Hacia allá hay que destinar recursos. Todo lo que esté fuera de estas prioridades, todo lo que no le dé un valor al ciudadano y especialmente al ciudadano más pobre, tiene que ser eliminado, tiene que ser reducido. Es la única manera. El que gasta en todo no le alcanza para nada. Y ese es el gran desafío del Estado, que se enfoque en servirle al ciudadano, y la única manera de hacerlo es priorizando. Economista, me gustaría aprovechar la última parte de esta entrevista para preguntarle si usted siente en sus análisis financieros que hace semana a semana, sus análisis económicos, si efectivamente
hay una recuperación leve del consumo, porque una vez que ya está vacunado prácticamente la mitad del país, por lo menos con 2 dosis, el sector productivo parece que podría recuperar alguna capacidad de consumo por parte del ciudadano. ¿Lo percibió usted en los días a día de los negocios? Se está percibiendo este momento. Desde junio las ventas superan a las de 2019, no superan ya las del 2020. El 2020 fue un año muy complicado, pero ya tenemos indicadores que desde junio las ventas son más altas que las de 2019, lo cual es muy positivo. Hay que acelerar todavía ese proceso y hay que entender que el consumo solo se va a recuperar si reactivamos la producción, porque es la producción el motor del consumo, es la producción que para poder hacer su actividad tiene que contratar personal, tiene que pagar sueldos y salarios, y ese es el impulso al consumo. Entonces, el proceso de vacunación masiva está permitiendo reactivar cada vez más los sectores productivos, y eso es lo que permite a su vez que se reactive el consumo. Ese proceso debe continuar. Lo que hay que estar muy claros es que además hay desafíos importantes como el de devolverle competitividad al sector productivo, y ese desafío es fundamental para que el sector productivo vuelva a tener capacidad de crecer aceleradamente. No se trata solo de recuperar lo que fuimos en 2019, eso lo logramos con la vacunación. El gran desafío es cómo devolverle competitividad, y hay algunas medidas que considero muy importantes, que se resumen en 3: a seguir abriendo mercados para que nuestros productos no paguen aranceles al entrar a los principales mercados mundiales, seguir incentivando la inversión, que vengan más capitales, que el Ecuador sea un lugar atractivo para invertir, y construir competitividad. Hay una estrategia de clústeres productivos para construir competitividad. Todo esto lo que busca es reactivar la inversión y la producción, que es el motor del bienestar en toda sociedad. Es la inversión y la producción la que permite como consecuencia que exista consumo y permite que exista bienestar a través de la generación de empleos y el pago de salarios. Muy claro su análisis, muy gentil, economista. Gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de la publicación Análisis Semanal, dándonos su perspectiva económica a propósito de este segundo semestre del 2021 y cómo podría mejorarse el consumo y, por supuesto, el crecimiento económico. Vamos a la pausa. Al regresar estaremos con más información. Esto es el Telediario, la televisión pública.